El país del sur de África celebró elecciones el 29 de mayo de 2024, marcadas por la crisis económica, energética y los problemas de inseguridad y de inmigración descontrolada, además de los escándalos de corrupción del Congreso Nacional Africano, quien parecía que en estas elecciones, por primera vez en su historia como movimiento democrático, podría perder las elecciones a favor de la Alianza Democrática, aunque en estas elecciones un viejo conocido de la política sudafricana, Jacob Zuma, presentó una candidatura con su partido propio, el movimiento MK, igual que el movimiento que infundía terror por el país durante los tiempos del apartheid, lo que sería el equivalente a que en unas elecciones de España alguien se presentara con las siglas de ETA o en Colombia alguien se presentara con las siglas de la FARC. También se presentaron pequeños partidos anti-inmigración, marcando un precedente histórico en el continente africano, ya que es la primera vez que se presentan partidos populistas de este estilo en este continente. Finalmente, si bien el Congreso Nacional Africano ganó las elecciones con 6.4 millones de votos, fue la primera vez en la historia que este partido no obtuvo una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, pues solo obtuvo 159 de 400 escaños disponibles, con lo cual Ramaphosa ha tenido que llegar a un acuerdo con la Alianza Nacional, el Partido Nacionalista Zulú o el Partido de la Libertad Inkatha y con la Alianza Patriótica para conseguir formar un gobierno de coalición, liderado por el actual presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. Los partidos anti-inmigración, por su parte, no lograron entrar en el Parlamento. Otro de los países más poblados del mundo, y además el más densamente poblado del mundo, fue a votar el 7 de enero de este año, en un marco en el que, si bien Bangladesh está experimentando un fuerte crecimiento económico, también está experimentando un fuerte decrecimiento democrático, pues el gobierno de la presidente Sheikh Hasina se ha dedicado en la última legislatura a reprimir a la oposición y a silenciar a sus detractores y críticos del gobierno. Todo esto ha llevado a que la oposición a la Liga Awami, el partido de Hasina, que es el Partido Nacionalista de Bangladesh, decidir no presentarse a las elecciones para presidente para así denunciar ante la comunidad internacional la mala situación democrática en Bangladesh, haciendo que Hasina ganara las elecciones llevándose 271 de 350 escaños. Decir que aunque Hasina apoyó en las elecciones, duró pocos meses más en el poder. Concretamente en agosto, Hasina fue derrocada después de una serie de protestas originadas por demandas de aumento de regulaciones laborales, pese a que Hasina es socialista, que derivaron en un levantamiento masivo, acabando fin a 15 años gobernados por Hasina. La isla de San Juan o Formosa celebró el 13 de enero de 2024 las que han sido las elecciones más importantes de su historia, pues los taiwaneses han tenido que decidir si quieren ser un aliado de Occidente o por si al contrario quieren mantener mejores relaciones con China. Elecciones en las que se han presentado además de los dos partidos tradicionales, el progresivo con el ex vicepresidente Lai Ching-te, partidario de Occidente, y el Kuomintang con el que fuera alcalde de Nueva Taipei, Hou Yu-ih, más partidario de mejorar relaciones con China. Se ha presentado también como nuevo partido el Partido Popular de Taiwán, liderado por Ko Wen-je, ex doctor y ex alcalde de Taipei entre 2014 a 2022, aunque antes de las elecciones se barajó una unión entre el Kuomintang y el Partido Popular. Finalmente el Partido Progresivo consiguió ganar con el 40.05% de los votos y más de 5.5 millones de votos frente al Kuomintang, que obtuvo el 33.49% de los votos y 4.6 millones de votos. El Partido Popular de Taiwán, que obtuvo el 26.46% de los votos y casi 3.7 millones de votos, saliendo presidente Lai Ching-te. Esto no ha gustado mucho a China y sigue manteniendo cierta tensión naval en los exteriores de la isla. El país de Drácula celebró elecciones parlamentarias el 1 de diciembre de 2024 en un clima político cuanto menos complicado, después de que en las elecciones presidenciales un candidato independiente partidario de mejorar las relaciones con Rusia y escéptico con la Unión Europea, Kalin Georgescu, ganará las elecciones presidenciales, generando ciertas sospechas de que Rusia podría haber adulterado las elecciones. En estas elecciones, los dos partidos principales que han dominado la política rumana desde la caída del comunismo, el Partido Liberal, que tiene la jefatura de Estado con Klaus Iohannis, y el Partido Socialdemócrata, que tiene la jefatura del gobierno con Marcel Ciolacu, han perdido las mayorías en ambas cámaras después de que el Partido Panrumanista, partidos que buscan la unión entre Rumanía y Moldavia, la Alianza para la Unión de los Rumanos,
haya irrumpido en el Parlamento y en el Senado, al ser segunda fuerza con el 18% de los votos y 1,6 millones de votos, siendo además segundos en votos y en escaños. Este partido, además de proponer una unión entre Rumanía y Moldavia, también defiende un euroescepticismo suave y tiene tendencias populistas hacia la derecha. Por otra parte, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales han sido suspendidas por el Tribunal Constitucional, alegando que Georgescu, el ganador de estas elecciones, está respaldado por una estrategia de injerencia de terceros países, además de que se está investigando a Georgescu por blanqueo de dinero en su campaña electoral. Georgescu, por su parte, está acusando al gobierno rumano de autoritario y poco democrático al suspender las elecciones generales en Rumanía. El país africano celebró elecciones el 7 de diciembre de 2024, sí, un sábado, para elegir a su próximo presidente, en unas elecciones marcadas por la inflación y la deuda que está haciendo peligrar el enorme crecimiento económico que lleva Ghana desde comienzos de siglo, con lo cual el NPP, partido gobernante, estaba desgastado electoralmente hablando, haciendo que el NDC, partido de corte socialdemócrata y que ha gobernado en varias ocasiones en el país más péndulo del continente africano, liderado por el expresidente ghanés John Dramani Mahama, ganara las elecciones con el 58,40% de los votos y más de 5,4 millones de votos, frente al 41,34% de los votos y 3,8 millones de votos del que fuera ministro de Economía Mahamudu Bawumia, que en caso de haber ganado podría haberse convertido en el primer presidente musulmán de Ghana. El punto picante en estas elecciones la puso el candidato independiente Nana Kawame Bediako, un empresario y filántropo ghanés que se presentó en campaña electoral con un cartel en el que estaba enmascarado. Eso sí, su candidatura fue un completo fracaso, pues solo ha obtenido el 0,12% de los votos y 11.324 votos, con lo cual es el cuarto cambio de poder democrático que sufre Ghana desde que se implementó la democracia en 1993. El mismo día que se celebraron elecciones en la Unión Europea, los belgas decidieron celebrar sus elecciones que por norma general suelen ser movidas y en las que suelen participar más partidos políticos que Copa Libertadores tienen los clubes brasileños en los últimos años, con dos partidos de cada ideología, uno flamenco y otro balón, y finalmente el gobierno actual del actual político centrista Albert De Croo se dio un ostión electoral, al perder 5 de los 12 diputados que tenía, además de que los partidos con los que formaba gobierno, el Cristiano Demócrata y Flamenco, perdió otro diputado. Los socialistas balones perdieron 4 de los 20 diputados que tenían, y los ecologistas, tanto balones como flamencos, perdieron hasta 12 de los 21 diputados que tenían, beneficiándose de esto los partidos políticos más escorados a la derecha, con los balones de reformador y comprometidos ganando 6 y 9 escaños cada uno, sacando en total 20 y 14 escaños respectivamente, y con los nacionalistas flamencos ganando las elecciones. Tanto la nueva alianza flamenca de corte liberal conservador y que pide más autonomía para Flanders dentro de Bélgica obteniendo 24 escaños y 16,71% de los votos, como el interés flamenco, también de derecha aunque con toques más populistas, considerado por mucha gente como de extrema derecha, y que pide la independencia de Flanders obteniendo hasta 20 escaños y el 13,77% de los votos. Actualmente sigue el gobierno en negociaciones, aunque no es la primera vez que se tiran tantos años los belgas sin gobierno, pues llegaron a tirarse casi 3 años sin gobierno entre 2013 a 2016. El país de Juan Luis Guerra celebró el 19 de mayo elecciones generales marcadas por la inestabilidad política y económica, pero no de República Dominicana, que es uno de los países que más crecen de toda Hispanoamérica y es uno de los países más democráticos y estables de la zona, sino de su vecino Haití, pues el número de haitianos había aumentado en el país en los últimos años. En estas elecciones el presidente y político del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, buscaba un segundo mandato presidencial que ha conseguido revalidar al ganar con mayoría absoluta, obteniendo el 57,44% de los votos y más de 2,5 millones de votos, y mayoría absoluta en Cámara de los Diputados y Senado, donde obtuvo 29 de 37 senadores, evitando así que se realizara segunda vuelta. También ha irrumpido en estas elecciones el partido Fuerza del Pueblo, partido con ciertos tintes populistas de izquierda liderado por el expresidente Leonel Fernández, que ha conseguido ser segunda fuerza y mejorar los resultados con respecto a sus primeras elecciones en el año 2019, obteniendo más de 1 millón de votos y el 28,85% de los votos. El 10 de marzo de 2024 se realizaron elecciones adelantadas en Portugal después de que el 7 de noviembre de 2023 la Policía de Seguridad Pública y la Fiscalía habían realizado registros en la residencia del entonces primer ministro António Costa y que el jefe de gabinete había sido arrestado, siendo Costa acusado de sospechoso en un caso de corrupción que involucra los negocios del litio y el hidrógeno, anunciando su renuncia y pocos días después anunciando el jefe de Estado Marcelo Rebelo de Sousa que adelantaba las elecciones al 10 de marzo. Este escándalo y otros que ha tenido el Partido Socialista durante el último año, tales como un caso relacionado con TAP Portugal,
el pago de una reparación a una miembro del gobierno, Alexandria Geis, o el presunto robo de una computadora en el edificio del Ministerio de Infraestructuras, ha hecho que el gobierno actual se debilitara. Y pese a que pusieron como candidato a alguien ajeno a estos escándalos de corrupción, Pedro Nuno Santos, el Partido Socialista perdió las elecciones ante la Alianza Democrática liderada por el abogado Luis Filipe Montenegro, quien ganó por un margen ajustado sobre el Partido Socialista, 1.867.464 votos frente a 1.812.464 votos y 80 frente a 78 escaños, aunque los grandes ganadores de la noche fueron los populistas de derecha Chega, quien obtuvo el 18.07% de los votos y 50 escaños, ganando en la localidad fronteriza de Elbas, una localidad donde siempre ha ganado la izquierda e incluso en más de una ocasión el Partido Comunista, y el Partido Iniciativa Liberal de Rui Rocha, que mejora en votos 319.685 votos, un 16.8% más de votos que en 2022. Por su parte, el histórico Partido Comunista ha perdido en estas elecciones hasta 2 de los 6 escaños que tenía y el 14% de los votos que consiguió en 2019, dando señales de que este partido va a acabar desapareciendo en futuras elecciones. Finalmente, Montenegro consiguió llegar a gobernar, aunque de forma minoritaria, pues si bien pudo formar gobierno con Chega, Montenegro no ha querido llegar a acuerdos con Chega por diferencias políticas. En la excolonia portuguesa de Mozambique, al igual que con su metrópoli, también se han celebrado elecciones este año, donde han estado marcadas por la insurgencia en la región de Cabo Delgado y la disminución del nivel democrático en el país africano, con un frelismo que cada vez goza más de impunidad y autoritarismo, aunque en estas elecciones les ha salido otro partido opositor, además de que el ganamos, Podemos, partido de corte socialdemócrata liderado por el profesor Venancio Mondlane. Las elecciones, que se celebraron con algunos incidentes, como que el gobierno no dejó que entraran observadores internacionales en más de 200 centros de votación, las ganó como siempre el frelismo, con Daniel Chapo obteniendo casi 5 millones de votos y más del 70% de los votos. Si bien Mondlane acusó al gobierno de amañar las elecciones y que respaldó esta teoría presentando más de 660 libras de boletas tabuladas, además de presentar un conteo propio donde Podemos ganó con el 53% de los votos y obtuvo 138 de 250 escaños. La Unión Europea acusó al gobierno mozambiqueño de que las elecciones no eran válidas. Pocos días más tarde, Elvino Díaz, abogado de Podemos y asesor de Mondlane, fue abatido a tiros en su coche, junto con el portavoz del partido, cuando ambos iban a presentar en los próximos días un caso ante el Tribunal Constitucional para impugnar el resultado. Pocos días después, a Mondlane le rociaron gas lacrimógeno en el lugar donde fueron disparados Díaz y Wambe. Todo esto ha generado protestas por todo el país para pedir la dimisión de Daniel Chapo y del gobierno del frelismo, quien lleva gobernando en Mozambique desde la independencia.